CONICET, hemos hablado muchas veces con él, también de ATE, en Buenos Aires, en Cava, y hombre de la UBA también. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo por allí este paro nacional y por sobre todo los motivos, obviamente, que llevan a la gente de CONICET a realizar esta movida. Bueno, hoy se está cumpliendo en este momento el paro nacional con un alto acatamiento, mucha participación también, se hicieron movilizaciones en varios puntos del país. Lamentablemente por el temporal tuvimos que suspender la movilización en Cava, que iba a ser importante, íbamos a movilizar a jefatura de gabinete, pero vamos a movilizar el viernes, este viernes, a las 11 horas, así que esperamos ahí poder contar con la participación de mucha gente porque la situación en CONICET es realmente muy grave. Estamos enfrentando el proceso brutal de ajuste que viene por el lado presupuestario, por el lado salarial y lo más urgente en este momento que es que tenemos por delante una serie de despidos masivos de personal administrativo que podrían poner en riesgo serio de paralización a todo el organismo. ¿Con quién están hablando ustedes como trabajadores del CONICET? ¿Quién es el interlocutor ahí? Desde ATE CONICET hemos tenido varias reuniones con el directorio de CONICET, con presidencia de CONICET, pero lamentablemente hay una instancia superior que es la que está bajando la línea del ajuste, que es la jefatura de gabinete, porque lo que se nos ha informado, ya en enero se nos había informado que CONICET, el directorio de CONICET e incluso su presidencia consideran, hoy salió por ejemplo un comunicado de todas las autoridades de los centros científicos tecnológicos diciendo que todo el personal administrativo del organismo, que hoy es el que tiene que puede ser despedido en los próximos días, todo el personal es imprescindible para mantener en funcionamiento CONICET, y a pesar de todos estos pronunciamientos de las autoridades de los institutos, de las autoridades de los centros científicos tecnológicos y del propio directorio de CONICET, desde más arriba se insiste en que sin ningún tipo de criterio hay que echar a el 20% de la planta administrativa, estamos hablando de más de 200 trabajadores, de un organismo que cuando se hicieron las auditorías en 2016, el gobierno de Mauricio Macri sobre el personal administrativo determinó que la planta estaba en niveles subóptimos. Esa situación no cambió, seguimos teniendo una planta administrativa que está muy por debajo de las necesidades de CONICET, y así todo, sin ver la importancia, la necesidad de ese personal, sin hacer las auditorías que dice la administración de Milei que está haciendo, porque si el propio organismo está diciendo que ningún trabajador sobra, no se entiende por qué el gobierno baja la línea de despedir. O sea, acá no hay un criterio de eficiencia o que esos trabajadores cumplan con una tarea necesaria. Acá el criterio es achicar la planta del Estado, en todos los ministerios está pasando lo mismo, así que la situación es grave. Yo de alguna manera repregunto lo que te preguntaba Alicia, porque una de las cosas que uno viene observando como una especie de constante es que cada vez que los trabajadores organizados intentan hablar con alguien que se supone debe ser el decisor de algunas medidas, ese decisor o no aparece o realmente no decide nada. En concreto con ustedes, el directorio, más allá de atender o escuchar en el momento de la toma, por ejemplo, que se hizo allí, ¿contesta alguna pregunta? Contesta preguntas, pero lamentablemente no tienen soluciones, porque ya nos pasó con la cuestión de las becas, por ejemplo. Claro. El directorio mandató en enero al presidente de CONICET a gestionar los recursos para garantizar que se den todas las becas que habían sido programadas, o sea, no es que estamos pidiendo nada que no estuviera ya dado, y desde ese momento hasta ahora el CONICET no ha recibido un solo peso más de lo que tenía en enero, a comienzo de este año, no ha recibido una sola beca más, y tampoco se ha logrado hasta ahora limitar la cantidad de despidos.
Gonzalo, ¿y cómo están funcionando? Bueno, con muchísimas dificultades, obviamente, porque lo de los despidos es uno de los tantos problemas que tenemos. Comentaba recién el problema del presupuesto, que usted está funcionando con el presupuesto prorrogado del año pasado, que claramente no alcanza, y ya se empiezan a ver las consecuencias, porque varios organismos están, varios institutos de CONICET, el CONICET tiene 280 institutos a lo largo de todo el país, están ajustando gastos de funcionamiento, y recién estamos en marzo. Esto tiene un límite, si no hay un aumento presupuestario, en cualquier momento van a empezar a cerrar los institutos porque no tienen para afrontar los gastos mínimos para el funcionamiento, o sea, pagar la luz, pagar el agua, pagar internet, y incluso ya tenemos institutos como alguno ahí en Misiones, que porque no se puede seguir pagando el alquiler, es un instituto de doble dependencia, que tiene la universidad garantiza el edificio. Como no se puede pagar el alquiler, el instituto tiene que buscar una nueva sede. Están en proceso de mudanza en este contexto, y eso va a empezar a multiplicarse y va a empezar a pasar en todos lados. Y además tenemos el problema salarial. O sea, todo esto hay que sumar que nuestros salarios perdieron en los últimos 3 meses un 20% del poder adquisitivo, que esto sigue esta licuación del salario, como el propio presidente se jacta de hablar de la licuadora. Este proceso sigue adelante, y esto nos va a llevar a que, por más que los institutos puedan seguir en pie, por más que CONICET pueda seguir funcionando, cosa que dudo, si se concreta el despido del personal administrativo que están amenazando con despedir en estos días, pero si todo eso no termina con el cierre de CONICET, y CONICET va a terminar cerrando porque sus investigadores, becarios, personal de apoyo y personal administrativo se van a terminar yendo, porque el salario llegó a un nivel tan bajo que a nadie le alcanza para sostenerse con eso. Aquí aparecen dos cosas. La primera cuestión es una cuestión de tipo política, en todo caso, como militante te pido un análisis en ese sentido. Empieza a aparecer en el horizonte una cuestión que no deja de ser preocupante. Esto de que no hay interlocutores, de que no hay quien conteste, también hace que las movilizaciones no tengan a alguien que luego salga a responder, salvo el vocero presidencial con sus habituales gestos. ¿Cuáles son las herramientas políticas que están siendo analizadas o que se deberían comenzar a analizar en una situación de estas características, que es inédita, me parece? Bueno, ciertas medidas que hemos tomado han generado repercusión dentro del gobierno. Por ejemplo, dentro de todo lo que se ha puesto en marcha en los últimos meses en CONICET, se armó una red de autoridades de institutos de ciencia y técnica, que por ejemplo gestionó una carta firmada por 68 premios Nobel de todo el mundo, llamando al gobierno, una carta dirigida al presidente Milei, pidiendo que no desfinancien una institución como CONICET. Eso generó un golpe, y hay muchas otras cosas que van golpeando al gobierno. Por ejemplo, ayer el vocero Manuel Adorni dijo que los despidos estaban bien porque no se estaban viendo medidas de fuerza, movilizaciones para reclamar por esos despidos. Primero que eso es falso, porque estamos haciendo movilizaciones. Pero cuando toquen a alguien de CONICET y nos pongamos todos en la calle, y esperemos que eso pase el viernes que viene, ahí van a ver lo que es lo que somos los 28.000 compañeros y compañeras que integramos el CONICET, saliendo a defender que en CONICET no sobra nadie, que vamos a plantarnos para parar cualquier despido administrativo, y eso va a generar un impacto, no va a pasar desapercibido. Gonzalo, parece esto también, ¿no?, que el gobierno está como midiendo todo el tiempo, además de la provocación, además de reforzar toda la estigmatización, pero también está midiendo cuál es la reacción de los distintos sectores a los que está afectando. Efectivamente, y también el gobierno da la sensación, y también nos pasa en CONICET, que se manejan por un microclima de redes sociales. Eso. O sea,
como tienen 50, 100, 200 trolls en Twitter, todo el tiempo atacando constantemente a CONICET y la producción de CONICET, hay un punto en que creen que esa es la opinión de la sociedad. Y recordemos que hace 2 años la valoración en plena pandemia, la valoración de la ciencia y de la labor de instituciones como el CONICET en la sociedad argentina era muy alto. Y eso no se dilapida, sino más. Que no nos quieran hacer creer que que lo que aparece en redes sociales, lo que expresan los trolls en Twitter, que todo el tiempo está retuitando Milei, y que paradójicamente son funcionarios, o sea, nos acusan de ñoquis y cobran 3 millones de pesos por escribir Twitter, que no nos quieran hacer creer que ese es el sentido de la sociedad. Ya Macri, en su momento, se pegó un golpazo cuando intentó descargar un ajuste muy brutal con despidos sobre CONICET. Que el gobierno tenga cuidado, porque yo no estoy tan seguro de que lo que ellos leen en Twitter sea lo que piensa el conjunto de la sociedad argentina sobre CONICET, y estoy casi seguro que del 56% que votó a Milei, un gran porcentaje de esa gente no estaría de acuerdo en que se desmantele, se desguace una institución como CONICET o muchas de las instituciones estatales que hoy se están desmantelando a través de los despidos. Además, la realidad los está confrontando constantemente, ¿no? Están poniendo en duda la efectividad de la vacuna en un momento en que la vacuna de dengue, tenemos un brote de dengue inusitado, o ponen en duda el cambio climático, y tenemos temporales que son realmente también llamativos, ¿no? Mientras intentan, no sé, desmantelar el Servicio Meteorológico Nacional. Te agrego más. Machacan una y otra vez con la idea del Estado mínimo, que la única función que tiene que tener el Estado es seguridad, o sea, para pegarnos a los trabajadores que salgamos a protestar. Para eso sí hay plata, y las consecuencias del temporal que se dieron hoy en toda la zona del centro del país, provincia de Buenos Aires, también otras provincias, la cantidad de vidas destrozadas porque se te cayó la casa abajo, y a esa gente le vas a decir: no, el Estado no está, arreglate solo. Realmente la propia realidad, como decías vos, los va a ir confrontando y les va a ir poniendo por delante situaciones en las cuales se va a ir mostrando todo el tiempo la necesidad de la ciencia, la necesidad del Estado. Este experimento parece tener patas cortas. La última de mi parte al menos, ¿podrías reiterar lo del viernes entonces para que eso quede claro? Bueno, el viernes vamos a estar movilizando en Cava y provincia de Buenos Aires, vamos a estar movilizando a la Jefatura de Gabinete de Ministros, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Diagonal Sur al 700, a las 11 horas, como parte de esta protesta que iniciamos hoy y que va a continuar no solo este viernes, con algo que esperamos que sea una movilización masiva, sino durante los próximos días, porque los que trabajamos en CONICET estamos decididos a parar esta ofensiva, a parar esta ola de despidos, porque sabemos que en estos despidos no se juega solo el trabajo de compañeros y compañeras que están a la par nuestra laburando todos los días, sino también la paralización de todo el organismo. Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes una vez más por escucharnos. Muchas gracias. Charlábamos con Gonzalo Sanz Servino, delegado de ATE CONICET de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires y CONICET Buenos Aires. Forma parte de la lista multicolor que ganó las elecciones allí. Y bueno, un comentario general sobre la situación de CONICET, las razones que los llevan a esta medida de fuerza que en este momento se está llevando adelante. Y en el caso de Buenos Aires, provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reprogramación de la marcha que estaba prevista para hoy también, para el próximo viernes.
En poco más de una semana hay actividades o protestas que se programaron para todo el país, que se tuvo que reprogramar por eventos meteorológicos muy fuertes, digamos. Claro. Uno fue la semana pasada esta convocatoria de los movimientos sociales y territoriales que tenía como eje la lucha contra el hambre o visibilizar el hambre, que en Buenos Aires se pospuso para este lunes. Acá hubo movida y movilización también la semana pasada y este lunes, y ahora con el CONICET lo mismo, un poco para las fuerzas del cielo le están diciendo algo, me parece. Las fuerzas del cielo, cierto, es verdad. Es verdad. Y se resisten a escuchar. 15:34 minutos, cuando volvamos vamos a hablar con trabajadores, en este caso de agricultura familiar.